Y hablamos de museos, del Museo Histórico Nacional. Gabriel Di Meglio es el nuevo director del Museo Histórico Nacional. Este Museo Histórico Nacional es uno de los museos más importantes del país y tiene un patrimonio realmente descomunal, como lo detallaba Gabriel Di Meglio, el nuevo director del Museo Histórico Nacional, con quien vamos a tener la posibilidad ya nomás de ponernos en contacto, en comunicación directa, para hablar con él. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Mucho gusto, ¿cómo andan? Bueno, felicitaciones. Gracias, sí, estoy cumpliendo un año ya, pero me Claro. tocó entrar en pandemia, así que Muy bien. todavía sigue siendo complicado. Sí. Bueno, contanos, Gabriel, ¿qué nos ofrece como patrimonio nuestro Museo Histórico Nacional? El museo tiene un patrimonio realmente impresionante, como 17.000 objetos, más un archivo, más biblioteca, y esos objetos son, digamos, buena parte de los objetos a través de los cuales se puede contar la historia argentina desde antes de que fuera Argentina, ¿no? Desde la época colonial hasta el siglo XIX. Sobre todo es muy rico para el siglo XIX, tiene poco del siglo XX, es algo que queremos remediar, y poco precolombino, aunque también algo sí hay. Así que es un museo que es muy rico y en general siempre ha tenido ha sido muy conocido porque tiene muchos de los elementos claves de la Revolución de Mayo, de la Independencia de 1816, de la Guerra de Independencia, de las décadas de 1820 a 1870 y de la Guerra de la Triple Alianza, como estamos. Bueno, nos cuenta nuestra historia, Gabriel, ¿no? Sí, básicamente es el museo que intenta contar una historia argentina justamente de la nación, ¿no? Tiene elementos de todas las provincias y si bien ahora lo que estamos haciendo es una renovación integral del guión, Sí. Hay muchas cosas que ahora también se pueden ver, digamos, como eso que ustedes están viendo, que es una muestra específica sobre ese gran artista que fue Cándido López, ¿no? El soldado oficial que participó en la guerra de la Triple Alianza, la guerra de Paraguay. Perdió su mano en combate, la reeducó y pintó una serie de cuadros que son muy famosos, algunos que están en distintos museos, pero la colección más grande la tiene justamente el Histórico Nacional, tiene 32 cuadros que, bueno, retratan batallas, pero también la vida en campamento, los movimientos de las tropas, y son una cosa realmente muy impresionante de ver. Y además a eso le sumamos un montón de objetos como los que están pasando ahora, que son objetos de la guerra, ¿no? Esa guerra tan terrible, ¿no? Que involucró a Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. Y lo que tratamos es hacer una muestra integral que explique el contexto de la obra de Cándido López, que explique la guerra de la Triple Alianza, que el año pasado se conmemoró el sesquicentenario de su final. Gabriel. Entonces. Sí, termina. Sí. No, está bien, que esa es la muestra principal que hay en este momento, más el pasillo sanmartiniano y una muestra sobre objetos precolombinos. Te iba a consultar en la pandemia cómo se ayornaron en tiempos difíciles para mostrar el museo, para trabajar. ¿Cómo operó allí la virtualidad? Se trabajó mucho en teletrabajo. Bueno, por ejemplo, el museo tenía planeado una muestra sobre Belgrano. El año pasado fue el bicentenario de su fallecimiento. Nosotros tenemos un montón de objetos de Belgrano o ligados con su figura. Lo que hicimos fue volver esa muestra a una muestra virtual, ¿no? Es decir, es una página, un sitio en el cual obviamente no es lo mismo que estar en el museo, pero también te permite algunas cosas como ver objetos de otra manera, más de cerca, o incluso algunos objetos que no se pueden exponer por motivos de conservación. Y el acceso, bueno, a todos los ciudadanos, claro. El acceso a todos los ciudadanos. En cualquier página pueden, desde cualquier lado pueden entrar a la página del museo y lo pueden ver. Y después estamos haciendo varias actividades online que además tratando de utilizar, digamos, la ventaja que tiene la virtualidad, que es que nos permite reunirnos estando en distintos lugares del país. Para un museo nacional eso es importante. Ahora tenemos un ciclo que empieza mañana que se llama Provincias y Nación, que justamente ver distintos episodios de historia general, de historia nacional, en distintas provincias, ¿no? Y hablan especialistas de cada provincia. Eso empieza mañana y justamente la idea es ir repasando distintos temas de la historia argentina en distintos escenarios provinciales, ¿no? Porque el museo tiene la obligación de construir una historia que sea no pampeanocéntrica, no porteñocéntrica, sino una historia policéntrica, ¿no? Con muchos centros. Eso es muy complejo de hacer, realmente el museo tiene el patrimonio para hacerlo, pero obviamente es un desafío muy grande. Entonces lo estamos haciendo también a través de este ciclo de charlas en el cual participa gente de todo el país. Muy bien, directamente entonces en la web, el link que aparece en la web del museo, allí podemos acceder a este ciclo.
Sí, en nuestro Facebook está, en la página se transmite en vivo, después queda grabado, ¿no? Se transmite en vivo las charlas los miércoles, ya que está, aprovecho, ¿no? No, buenísimo, los miércoles claro. cada 2 semanas, los miércoles a las 5:30 de la tarde, porque empieza mañana. Muy bien. A las 17:30 cada 2 semanas, ¿no? Perfecto. Hay un tema distinto. En vivo entonces, y si no después quedaría grabado, ¿no? Pero como espectadores, Gabriel, como espectadores, como espectadores, te quería preguntar justamente, si nos llevas de paseo por el Museo Histórico Nacional, ¿qué deberíamos saber apreciar para no perdernos, bueno, esa magia, ¿no?, que tienen los museos? Mira, por un lado, en este momento, que justamente no está la muestra principal porque la estamos renovando, hay 3 cosas muy tremendas para ver. Uno es lo que decía antes, que es esta muestra de Cándido López, que realmente es algo que vale la pena ver. Es muy impactante. Después, la muestra que hay de la colección precolombina que perteneció a un artista llamado García Uriburu, que se donó al museo, es muy impresionante porque tenés objetos andinos desde el 1000 a.C., ¿no? Realmente es textiles y objetos de este tipo, realmente muy impactante. Y después está lo que es quizás lo más convocante siempre en el museo, que es ese recorrido sanmartiniano, ¿no? Sí. Hay un cuarto que donó su hija, que es todos los que vienen a ese museo siempre lo recuerdan, que es el cuarto de Boulogne-sur-Mer, ¿no? El cuarto donde él murió, que se trasladó al Museo Histórico Nacional. Y después está desde el año 2015 el sable, que retornó al museo después de décadas de no estar ahí, el sable de San Martín y otros sables así emblemáticos de la historia nacional. Y por lo tanto vale mucho la pena verlo, porque bueno, tiene un impacto muy grande para, digamos, para entender el periodo de la independencia. Bueno, está custodiado por los granaderos a caballo, ¿no? Están ahí en el museo. Entonces, bueno, eso por supuesto siempre es un imán muy grande, sobre todo para todos los que tienen un interés en el periodo de la independencia y en la figura de San Martín en particular, ¿no? Claro, qué interesante el recorrido cultural. ¿En qué situación encontraste el museo y cuáles fueron los objetivos que se trazaron para trabajar en esta etapa, Gabriel? Bueno, el museo es un museo realmente, para mí es un privilegio poder estar ahí, es un museo de los más importantes del país, tiene una colección, como decía antes, muy importante, tiene muy buenos especialistas. Mi plan, digamos, yo dirigí durante años el Museo del Cabildo en Buenos Aires también, ¿no? Yo soy especialista en la Revolución de Mayo, básicamente, en ese periodo. Acá el objetivo es mucho más ambicioso porque es poder replantear, yo vengo del mundo académico, de la universidad, ¿no? Es decir, poder justamente trazar puentes entre estos espacios tan importantes para la sociedad, que son los museos, y los conocimientos históricos de los centros universitarios, del CONICET, etcétera, que muchas veces son como mundos que dan por separado y que es muy importante unir, ¿no? Ese es mi objetivo desde que entré en el mundo de los museos y, bueno, estamos trabajando en eso, haciendo un nuevo guión, justamente como decía antes, que trate de actualizar, como tiene que hacer cada tanto un museo, la historia del país en cómo se cuenta en ese lugar, aprovechando la hermosísima colección que tenemos. Entonces, ahora obviamente todo tiene otros tiempos por la cuestión de la pandemia, que evidentemente en todo el país, todo el mundo, es un problema muy serio, pero bueno, se ha trabajado igual mucho en cuestiones de archivo, de biblioteca y de la colección que se pueden hacer igual pese a la dificultad. ¿Qué rol cumplen los museos para una sociedad, Gabriel? Los museos son centrales, eso se demuestra. A veces hay gente que dice, no, los museos son cosas antiguas, del pasado. Puedo asegurar, yo estuve años en el Museo del Cabildo y veía las multitudes desfilar por las salas literalmente, ¿no? Día a día. El Museo Histórico Nacional también tiene muchísimo público. Son lugares muy importantes en el sentido que generan estoy hablando de los museos históricos en particular, una relación con el pasado, de esa idea, sensación de estar frente a algo que ocurrió en otro momento, que a los que nos gusta la historia no la obtenemos ni en la escuela, ni viendo hacer casi tangible la historia. Tuvo tal persona, tal, ¿no? Es decir, estas boleadoras la usaron para tirar el caballo del general Paz y terminó una guerra civil entre unidades federales. Esa boleadora no está, o sea, no otra boleadora, esa. Entonces, hay algo de eso, de esa cosa medio mágica que tiene el objeto, que el museo te puede dar y no te puede dar ninguna otra forma de encarar la historia. A mí me encanta leer libros, escribirlos, de hecho. Casi hacer tangible el tiempo, Gabriel, ¿no? Exacto, es hacer presente el pasado de alguna manera y esa experiencia no es transferible. Por eso, virtualmente el museo tiene otras cosas para ofrecer, que él nunca logra reemplazar la visita, ¿no? El estar ahí. Por eso es un desafío muy grande para nosotros esta época tan difícil y lograr estrategias de acercamiento a la comunidad de otra manera, ¿no? Una de estas es esta de poder juntarnos o sea, llevar el museo a lugares geográficamente muy distantes, en este caso de la capital. Claro, y la necesaria vinculación, pensaba Gabriel, con las instituciones educativas, ¿no? Y hacerlo de acceso popular.
Sí, para mí los museos tienen que ser accesibles, tienen que tener, digamos, tienen que poder hablarle a todos, lo cual es muy difícil, muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿no? Que es, en los museos se encuentra gente que viene y lee hasta el último cartel y gente que lo camina en 15 minutos. Claro. Ambos son públicos válidos, ¿no? Es decir, y tienen experiencias distintas. Entonces hay que tratar de poder darle a ambos, ¿no? Aquellos que buscan mucha información y aquellos que en realidad buscan otro tipo de experiencia. Yo creo que en eso están los museos hoy en día y muchos lo logran de manera satisfactoria. Es difícil, por supuesto. Y por supuesto el mundo escolar en los museos históricos, y sobre todo en o en la Casa Histórica en Tucumán, o en las estancias jesuitas en Córdoba, o en el Palacio San José, museos nacionales, ¿no? Entre Ríos, el Cabildo en Buenos Aires, son lugares donde la gente va porque hay un peso histórico muy grande. El museo histórico lo que tiene como gran ventaja es, lo vuelvo a decir, la enormidad de su colección, ¿no? Tiene la bandera de Macha, que es la bandera más antigua que se conserva, el petitorio por el cual se formó la Junta de Mayo en 1810, el tintero con el que se firmó la independencia en Tucumán, el tintero con el que se firmó la Constitución. Es decir, hay un montón de objetos que tienen un peso histórico enorme y después cosas mucho menos solemnes, pero también muy importantes, porque pertenecieron a hombres y mujeres del pasado, ¿no? La colección de daguerrotipos de 1850, 1860, que hay muchas figuras muy famosas, y toda la pintura que se usó siempre en los manuales escolares argentinos, que ahora está en el histórico, ¿no? La pintura, el abrazo de Maipú, el 22 de mayo de 1810, todas esas pinturas que uno ve, la que está en el billete de 100 pesos de Roca, y sus soldados en la revista El Renegro, todo eso lo tiene el histórico. Entonces es un museo que ha aportado mucho iconografía a la nación, ¿no? En el sentido de que muchas de las cosas que vemos habitualmente, pensamos en esa fecha a través de algún cuadro, ese cuadro muchas veces está en el Histórico Nacional. Es un museo que ha tenido un peso muy grande, a veces que no se reconoce tanto como el que ha sido, ¿no? Porque muchas generaciones de argentinos y argentinas han visto esas fotos de cuadros en manuales y así piensan en el pasado, lo cual también es un problema porque muchas veces esos cuadros en realidad es como alguien se imaginó una escena 100 años después, ¿no? Pero nosotros creemos que esa escena es casi una foto, ¿no? Con los paraguas frente al Cabildo, ¿no? O los que gritan la independencia en Tucumán, que son cuadros imaginados un siglo después de que ocurrieron los hechos. Claro, y ahora tan apasionante. Claro. Y ahora el nuevo desafío de la virtualidad, Gabriel, ¿no? La virtualidad es central. Obviamente hay un mundo nuevo, tiene el lado fascinante. Insisto, yo creo que no reemplaza algunos aspectos del museo, pero sí los complementa de una manera espectacular. Y te permite cosas. Mira, nosotros ahora tenemos una muestra de Cándido López, como decía antes. En el Instagram del museo subimos los cuadros con un detalle que en vivo no puedes tener, porque lo dividimos en 4 partes y vos puedes apreciar vieron que los cuadros de Cándido López tienen esas figuritas tan chiquitas que uno se pierda adentro, y la verdad que es fascinante lo que puedes hacer en Instagram en este momento. Claro. E incluso un plano detalle. Un detalle que en vivo no tenés. Claro. O sea, obviamente lo que no tenés es la experiencia del vivo, ¿no? Esa cosa de estar frente a la obra, pero es un complemento espectacular. Incluso lo puedes ver en el lugar, ¿no? Ese es el detalle. Entonces hay algo de eso que yo creo que los museos han enriquecido un montón. Por supuesto hay que tener algunos recursos para hacerlo, etcétera, pero es mucho lo que se va a pasar de cada unos pocos años, o incluso los museos que pueden hacer reproducciones hoy en día con impresoras 3D. Sí, con 3D. Tener copias de los objetos, que podés tocarlos cuando vos no podés tocar un objeto porque es patrimonio, ¿no? O sea, claro. Entonces, bueno, hay algo de toda esta nueva experiencia que estamos en una época de cambios importantes. Obviamente la pandemia no nos permite tocar nada, pero esto en algún momento va a pasar. Y bueno. Va a pasar. Va a pasar. En algún momento tiene que pasar. Gabriel, lo siguen en redes al museo, ¿no? En la página web, en Facebook, sí, el museo en Instagram. Es muy activo en Instagram, buscan Museo Histórico Nacional Argentina, y también en Facebook. Muy bien. Tenemos Twitter también, pero básicamente nos movemos mucho en Facebook y en Instagram, y tenemos también y también tenemos una página web, ¿no? Muy bien, allí en pantalla entonces el Facebook del Museo Histórico Nacional con la invitación a este ciclo Provincias y Nación cada 15 días, los días miércoles en vivo a las 17:30 horas. Quedan los vivos entonces para poder revisarlos en otro momento. Bueno, Gabriel, un gusto conocerte. Muchas gracias por el tiempo que nos brindaste. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Adiós. Chao.